Pues bien, vamos a continuar con el desarrollo de la materia. Hoy nos toca ver un nuevo tema: diseño a flexión compuesta. Como veremos a continuación, el comportamiento de aquellos elementos estructurales que trabajan a flexión compuesta es prácticamente idéntico a el comportamiento de una viga que trabaja a flexión simple. La diferencia básica está en que en flexión simple tenemos una sola solicitación actuante, es el momento flector. En cambio, en flexión compuesta tenemos dos solicitaciones actuantes: el momento flector más un esfuerzo normal de compresión, donde el esfuerzo normal de compresión tiene que tener una magnitud relativamente pequeña comparado con el momento flector. Bueno, de una vez demos inicio entonces a el desarrollo de este tema, diseño a flexión compuesta. Bueno, antes de olvidarme, esto vamos a grabar. Muy bien, ahora sí. Bien, estamos viendo, y esto es lo que vemos a lo largo de todo el semestre, es el método de los estados límites últimos, también llamado método por resistencia. En la actualidad es el método que se utiliza para diseñar estructuras de hormigón armado y desde luego también estructuras de hormigón post y pretensado. Pues nos toca ver el tema de diseño a flexión compuesta, también denominado compresión con gran excentricidad. A continuación veremos por qué se le llama también compresión con gran excentricidad. Muy bien. A esto del diseño a flexión compuesta también se le denomina estado límite último por agotamiento resistente a flexión compuesta. Muy bien. Ahí estoy mostrándoles una figura en 3D que considero que ya es algo familiar para ustedes, donde podemos ver un elemento de sección rectangular con el eje neutro dentro de la sección rectangular, de manera tal que el eje neutro me divide la sección transversal y también estoy mostrando armaduras en la zona comprimida. Como dije hace un momento, esto para ustedes es algo ya familiar, es conocido, ¿no? La diferencia está en que además del momento flector, M sub n, como solicitación actuante hay un esfuerzo normal de compresión, el cual originalmente es tal que su eje longitudinal, disculpen, que la línea de acción del esfuerzo normal originalmente coincide con el centro de masa o centro geométrico de la sección transversal. Pues bien, ahí está una vista más detallada de la sección transversal con las solicitaciones actuantes, el momento más el esfuerzo normal de compresión, ¿no? En la zona comprimida está A sub S2, que es el área de las barras que están en la zona comprimida. A sub S1, bueno, es el área que se mide normalmente en centímetros cuadrados de las armaduras que están en la zona traccionada.
D, el ancho de la sección transversal, H, la altura total, D, la altura útil, también llamada altura eficaz, C es la variable que me da la posición del eje neutro. En este caso, como el diagrama de compresiones es curvilíneo, o sea, C representa el eje neutro verdadero. Los recubrimientos mecánicos R1 y R2 y el recubrimiento geométrico, ¿no? Dependiendo de la magnitud del recubrimiento geométrico, ha de depender el tiempo de vida útil de la estructura. Bueno, todo esto ya es conocido para nosotros, pero resulta que en flexión compuesta hay que manejar toda esta información, ya que, como les iba comentando al principio, el comportamiento de un elemento estructural sometido a flexión compuesta es idéntico a el comportamiento de los elementos que trabajan a flexión simple. Idéntico. Pues bien, continuando. Ahí está una vista de perfil de las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Pero esta vez trabajando con el diagrama de compresiones rectangular, o sea, el simplificado. Las solicitaciones actuantes son el momento y el normal, que en principio se agarra el momento nominal y el esfuerzo normal nominal. Luego, estos valores nominales se los multiplica por el coeficiente de ponderación phi para tomar en cuenta los defectos de construcción. Las solicitaciones resistentes son T, que es la fuerza traccionante en la armadura A sub S1, C sub S, la resultante del diagrama de tensiones de compresión simplificado, y C sub S es la fuerza que hay en la armadura comprimida. Ojo, que estas son solicitaciones resistentes, ¿no? Ya que las solicitaciones actuantes son el momento y el normal. Pues bien, en base a esta figura, inmediatamente nosotros podemos plantearnos las ecuaciones de equilibrio. Pero antes de ello, aquí estoy trabajando con el eje neutro ficticio y este es igual a un coeficiente beta sub 1 por el eje neutro verdadero, ¿no? Entonces, y además, sigma c en este método simplificado es una constante. Obviamente eso no es verdad, pero como este es un método simplificado, asume que sigma c es una constante y que vale 0,85 de fc', donde 0,85 es un coeficiente que toma en cuenta los problemas que acarrea el fenómeno de fluencia y retracción del hormigón, ¿no? Concretamente, 0,85 es un coeficiente que toma en cuenta la pérdida de resistencia que tiene el hormigón a largo plazo cuando se haya sometido a cargas de larga duración. Bien, ahora, como tengo un momento y un normal, inmediatamente dividiendo el momento entre el normal, voy a obtener una distancia. A eso se le denomina la excentricidad inicial del esfuerzo normal, ya que utilizando esta excentricidad E sub 0, en vez de estar trabajando con dos solicitaciones actuantes, trabajaremos con una sola, trabajaremos con el esfuerzo normal. Y para ello, al esfuerzo normal le tenemos que dar esta excentricidad inicial, también llamada excentricidad de primer orden. ¿Ya? Ahí está justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Ya sabemos que es C sub C, sabemos que, bueno, eso lo hemos visto en el tema de flexión simple. Continuando, nuevamente muestro la gráfica que me permite describir el comportamiento de elementos que trabajan, en este caso, a flexión compuesta. Ahora observen, ya no está el momento nominal y el normal nominal, sino que ahora estoy trabajando tan solamente con el esfuerzo nominal. Pero para que el equilibrio original no quede alterado,
Observen que esta vez el esfuerzo normal no está sobre el eje longitudinal del elemento que estoy analizando, sino que ahora tiene una excentricidad con respecto a ese eje. Una excentricidad que, como le estaba comentando hace un momento, es la excentricidad inicial o de primer orden. De esta manera, no altero el equilibrio original donde tenía momento inormal. Que el esfuerzo normal queda ubicado fuera del elemento que estoy diseñando, queda ubicado fuera de la sección transversal. Por eso es que a flexión compuesta también se le denomina compresión con gran excentricidad. Cuando E sub 0 es pequeño, el esfuerzo normal queda ubicado dentro de la sección transversal. Por lo tanto, ya no es compresión con gran excentricidad, sino es compresión con pequeña excentricidad o compresión compuesta. Eso lo veremos más adelante. Luego, aquí aparece otra distancia, E sub 1. E sub 1 es la distancia del baricentro de la armadura traccionada a la posición del esfuerzo normal de compresión, N sub N. Entonces, de esta figura, conocido E sub 0, que se evalúa mediante el cociente entre el momento nominal y el esfuerzo normal nominal, conocido E sub 0, inmediatamente yo puedo determinar E sub 1. Pues E sub 1 ha de ser igual simplemente a E sub 0 más D menos R2 sobre 2. Ya que este dibujo me permite identificar, aquí está la altura útil, la distancia entre los baricentros de las armaduras es de D menos R2. Como generalmente se asume que R1 es igual a R2, entonces la distancia del eje longitudinal a las armaduras es D menos R2 dividido entre 2. Entonces, E sub 1 es igual a E sub 0 más D menos R2 sobre 2, ya que necesito conocer E sub 0 y E sub 1 para proseguir con los cálculos. Inmediatamente me planteo las ecuaciones de equilibrio. Primeramente, sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Ahí está la ecuación de equilibrio. Es similar a la de flexión simple, la diferencia está en que aquí aparece el esfuerzo normal nominal N sub N. Luego tomo, recordemos pues que la fuerza traccionante es el área por la tensión de la armadura, la fuerza de compresión en la armadura comprimida es el área de la armadura comprimida por la tensión de esa armadura, y luego C sub S es la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Eso es igual a sigma C, que vale 0,85 de C', por A, que es la altura del diagrama, y por B. B es el ancho de la sección transversal, que en esta figura no se puede observar. Bueno, reemplazando esta información en la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas horizontales, llego a obtener la primera ecuación de equilibrio. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, ahí está. Similar a la ecuación de flexión simple, solo que en este caso, donde teníamos aquí M sub N, ahora es N sub N por E sub 1, ya que E sub 1 es el brazo de palanca de la fuerza normal de compresión con respecto a el baricentro de la armadura traccionada. Ahora, reemplazando C sub S y C sub C, que lo tengo acá arriba, llego a esta expresión. Y finalmente, al producto de N sub N por E sub 1, ¿ya? El producto de una fuerza por una distancia es un momento. A ese momento le vamos a llamar M sub N'.
m sub n'. Entonces, finalmente, la segunda ecuación de equilibrio quedaría de esa manera, donde el producto de n sub n por e sub 1 le estamos llamando m sub n'. Esta segunda ecuación es idéntica a la ecuación de flexión simple, solo que acá teníamos m sub n y no m sub n'. Pues bien, a continuación obtendremos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Para ello, ahí está el elemento estructural en análisis, es una viga en volado, empotrado en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. Se supone que el extremo derecho es el que está sometido a las solicitaciones actuantes. Como consecuencia de ello, la sección transversal se deforma cumpliendo la hipótesis de Bernoulli, que dice que las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura. Y ahí está con color más intenso un plano de rotura en flexión compuesta, que como dije, el comportamiento es idéntico al de flexión simple. El eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. Pues bien, ustedes saben que en base a esta figura, relacionando estos triángulos que se forman entre el plano de rotura y el plano sin deformación, de ahí llego a plantearme la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. E sub S es AC, E sub S2 es AC menos R2, C menos R2 es esta pequeña distancia, y E sub S1, disculpen, E sub S1 es AD menos C. Pues bien, observemos que esta ecuación está en función del eje neutro verdadero y nosotros estamos trabajando con el eje neutro ficticio. Por lo tanto, esta ecuación voy a hacer un cambio de variable, para ello lo multiplico por este coeficiente, 1 sobre beta sub 1. ¿No? Donde E sub C, según la norma americana, dice que es constante, sabemos bien que eso no es cierto. Bien, entonces multiplicando por B sub 1, voy a tener beta sub 1 por C es A. Beta sub 1 por C, otra vez A, beta sub 1 por R2 se queda como está, beta sub 1 por D, y finalmente beta sub 1 por C es el eje neutro ficticio. Y no es más, ahí tengo la ecuación de compatibilidad en función del eje neutro ficticio. Inmediatamente hago un resumen de las tres ecuaciones, las dos ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pues bien, esas son las ecuaciones denominadas ecuaciones absolutas de flexión compuesta. Si comparamos estas ecuaciones de flexión compuesta con las ecuaciones de flexión simple, en la primera la diferencia está que en flexión compuesta aparece este término, el esfuerzo normal. Y en la segunda ecuación, en vez de tener m sub n, ahora en flexión compuesta tenemos e sub n', que sabemos que es igual al producto de el normal por la excentricidad e sub 1. Y la tercera ecuación es la misma que habíamos manejado en flexión simple, ¿no? Ahí está. Miren, m sub n' es n sub n por n1. Ahora, el momento último es el momento nominal multiplicado por el factor de ponderación, multiplicado por el coeficiente que tome en cuenta los defectos de construcción, ¿no? Ahora, mn', recuerden que es n sub n por el sub 1, y finalmente, ¿no? De la segunda expresión despejo mn'. Al despejar, phi pasa a dividir. Por lo tanto, acá donde dice mn', lo voy a reemplazar por m sub u' dividido entre phi, ya que al final de cuentas, para el diseño no trabajamos con los momentos nominales, sino que trabajamos con los momentos últimos. Luego, estas ecuaciones, que son las ecuaciones absolutas, es mucho más fácil manejarlas como ecuaciones adimensionales. Pues bien, acá voy a hacer algo similar a lo que vimos en flexión simple. Las ecuaciones absolutas las voy a convertir
en ecuaciones adimensionales. Para ello, simplemente tenemos que hacer lo que en matemáticas se denomina un cambio de variable. Bien. Ahí estoy mostrando a la derecha el esfuerzo nominal, el esfuerzo normal último. De aquí despejo el esfuerzo normal nominal, que es igual a el último dividido en sigma de compresión nominal, lo he de reemplazar por n sub u convencionales. Para ello, la primera ecuación, recordarán ustedes que lo tenemos que multiplicar por 1 sobre b de fc'. Al multiplicarlo y simplificarlo, llegamos a esa expresión. Cuando desarrollé flexión simple, ahí expliqué paso a paso cómo se llega a esta expresión. Aquí la diferencia está en que en la ecuación 1 aparece esta nueva variable llamada mu sub u. Es el esfuerzo normal. El esfuerzo normal dividido entre b de fc', pero previamente reemplazando el esfuerzo normal nominal por n1 sobre phi, ya aparece mu sub u, donde mu sub u, como veremos a continuación, es igual a nu sobre phi por dv v de fc'. Es el esfuerzo normal reducido, así se le denomina a mu sub u, es el esfuerzo normal reducido. Luego ahí están las cuantías mecánicas de la armadura comprimida, de la armadura traccionada. Luego, la segunda ecuación absoluta, para convertirla en adimensional, multiplicamos por b de cuadrado fc'. Hacemos eso con esa segunda ecuación y simplificando llegamos a esa ecuación adimensional. Donde en esta ecuación adimensional, mu sub u', o sea, el momento flector reducido es igual a mu sub u' phi por b de cuadrado fc'. Epsilon es a sobre d. Epsilon, recuerden que es el eje neutro relativo. Y delta 2 es el recubrimiento mecánico relativo, que es igual a el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida dividido entre 2. Finalmente, la tercera ecuación lo multiplico por 1 sobre d y llego a esa expresión. Y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones expresadas en forma adimensional. Bueno, entonces de aquí en adelante nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones adimensionales, que nuevamente los estoy planteando ahí. Ahí están las ecuaciones adimensionales, donde pues epsilon es el eje neutro, la variable que me da la posición del eje neutro, mu sub u es el esfuerzo normal de compresión, y omega S2 es la cuantía mecánica de la armadura comprimida, omega S1 la cuantía mecánica de la armadura comprimida, delta sub 1 es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura traccionada, delta sub 2 el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, R sub G el recubrimiento geométrico. Pues bien, nosotros siempre vamos a buscar realizar un diseño dúctil y económico. Esa es la premisa cuando se diseña estructuras de hormigón armado. Siempre realizar un diseño dúctil y económico. ¿Y cuándo es el diseño dúctil? Cuando el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000, o sea, 0.05. Y bajo estas condiciones, ¿no? Vamos a tener un alargamiento de influencia, pues la armadura traccionada estará trabajando a su máxima capacidad resistente, que es la tensión de fluencia del acero. Bien, además, bajo estas condiciones no se necesita armadura comprimida.
ya que el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión que le producen las solicitaciones actuantes. Bueno, que en flexión compuesta es un momento más un normal, pero estoy trabajando tan solamente con el normal, pero para que el equilibrio no quede alterado, al normal le hemos dado una excentricidad E sub 0 y aparece también una excentricidad E sub 1. Muy bien. Entonces, haciendo simplificaciones en las ecuaciones adimensionales, armadura comprimida 0, por lo tanto en la primera ecuación el segundo término desaparece y en la segunda el segundo término desaparece y en la tercera el segundo término desaparece. Y quedan finalmente las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad de las deformaciones de esa manera, ¿no? Entonces, ahí están las tres ecuaciones que me van a permitir realizar un diseño dúctil y económico. Continuando, entonces nuevamente, ahora recuerden que para diseñar a flexión simple, y en este caso también a flexión compuesta, hay unos casos especiales, ¿no? Unos casos especiales que me permiten saber si mi diseño es dúctil y económico, o de repente es dúctil pero no es económico, en fin. Son dos casos especiales que lo habíamos descrito. El primer caso es para cuando se tiene un plano de rotura para el cual el alargamiento es 5 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Recuerden que ese plano de rotura pertenece al dominio 3. Entonces, pues, para ese caso, la armadura traccionada trabaja a su máxima capacidad resistente y obviamente si el alargamiento es 5 por 1000, esa armadura está trabajando a su máxima capacidad resistente, ¿no? La armadura comprimida es 0. Entonces, utilizando estas ecuaciones, ¿no? Que me permiten hacer diseño dúctil y económico, para un alargamiento del 5 por 1000 de la armadura traccionada y un aplastamiento del hormigón del 3 por 1000, pues el eje neutro es igual al épsilon 3 límite. Llego a esta ecuación despejando de la tercera ecuación que le identifico con C, de ahí despejo a épsilon y ese épsilon es el épsilon 3 límite, ya que estoy en un caso donde el alargamiento es 5 por 1000 y el aplastamiento 3 por 1000. Y luego de la segunda ecuación despejo el momento flector reducido, que para estos datos, alargamiento 5 por 1000 y aplastamiento 3 por 1000, el momento reducido no es otra cosa que el mu sub 3 límite. Y finalmente de la primera ecuación despejo omega S1, que nuevamente para si el alargamiento es 5 por 1000 y el aplastamiento 3 por 1000, pues el omega S1 es el omega 3 límite. Bien, entonces, si el alargamiento es 5 por 1000 y beta sub 1 es el 85, lo cual implica que el hormigón tiene una resistencia menor o igual a 280, ¿ya? Reemplazando esta información en las tres ecuaciones que están encima, llego a obtener estos valores límites. Entonces, estos son los valores que corresponden a aquel plano de rotura para el cual en el momento de la rotura, el alargamiento de la armadura es 5 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Recordarán que ese plano pertenece al dominio 3. Ese es uno de los casos especiales. El otro caso especial es cuando el alargamiento de la armadura llega al 10 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es 2 por 1000. Ese es el otro caso especial. Recordarán que aquel plano de rotura para el cual el alargamiento es 10 por 1000 y el aplastamiento del hormigón 2 por 1000 pertenece al dominio 2, ¿no? Pertenece al dominio 2 y pues no necesito armadura comprimida. Utilizando nuevamente las tres ecuaciones que me permiten hacer diseño dúctil y económico, entonces, para este caso especial donde
el alargamiento es 10 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es 2 por 1000, pues puedo calcular los valores límites utilizando estas expresiones, ¿no? De la tercera ecuación de la compatibilidad, despejo y obtengo el epsilon 2 límite. De la ecuación B, despejo mu sub u y obtengo el mu sub 2 límite. Y estas expresiones ya las habíamos visto. Entonces, para un alargamiento, aquí debería decir 10 por 1000. Acá tendría que decir 10 por 1000. Inmediatamente voy a hacer esa corrección. Ya. Ahí tiene que ser 10. El alargamiento es 10 por 1000. ¿No? Y obviamente el aplastamiento también. Esas son las dos condiciones para este caso especial. ¿Ya? Le voy a dar la misma. Muy bien. Entonces, este es el 14. Este va a ser el 15 en cuanto a las animaciones. Entonces, este que dice 3 tiene que ser el 15. Muy bien. Momentico, 13 y 14 y 15. Perfecto. Entonces, pues, para este caso especial, o sea, para aquel plano de rotura para el cual el alargamiento de la armadura traccionada es 10.000 y el aplastamiento del hormigón, épale, se me fue. El aplastamiento del hormigón es 2 por 1000. Los valores límites para el eje neutro, para el momento flector reducido y para la cuantía mecánica están dadas por esas expresiones. Bien, entonces, habiendo hecho un repaso de los valores límites, continuamos ahora con el problema está que aquí voy a tener que irme. Disculpen un rato, por favor. Épale. Ahí. Aquí está. Muy bien, proseguimos ahora sí. Bien, ahora voy a describir paso a paso el procedimiento para el diseño a flexión simple. Para ello utilizamos los valores límites que había descrito anteriormente. Bien, paso 1. Cuando empezamos a hacer el diseño, como primer paso tenemos que definir el valor de beta sub 1. Recuerden que el valor de beta sub 1 se define en función de la resistencia del hormigón a compresión simple. Esto ya lo habíamos visto. Luego también tengo que, como paso 2, definir el valor del coeficiente de ponderación, donde el coeficiente de ponderación, ¿no?, se define en base a estas expresiones. En el caso de flexión simple y flexión compuesta, el coeficiente de ponderación es igual a 0,9. Estos otros casos que se ven más abajo se presentan cuando se diseñan a compresión compuesta o cuando se diseñan columnas. Bien, una vez definidos los valores de beta sub 1 y phi, inmediatamente voy al paso 3. En el paso 3 determino los valores límites, ¿no? Los valores límites. ¿Y cuáles son? Pues bien, para el caso, uno de los valores límites corresponde a aquel plano de rotura donde en el momento de la rotura el alargamiento es 5 por 1000 de la armadura traccionada y el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000, ¿no? Y ahí están las fórmulas que me permiten calcular los valores límites, ¿no? Donde para un hormigón menor, cuya resistencia es menor o igual a 2,80, entonces, reemplazando en las ecuaciones de arriba, ahí están los valores límites. El otro caso, cuando el plano de rotura tiene un alargamiento de 10 por 1000 y un aplastamiento del 2 por 1000.
Pues bien, en ese caso, ahí están las fórmulas para calcular los valores límites. Bueno, pues aquí también otra vez debo corregir, lo voy a hacer posteriormente, acá tiene que decir 10 por 1000 y el aplastamiento 2 por 1000 y para un hormigón menor o igual a 280 como resistencia a compresión, pues bien, reemplazándose en las ecuaciones de arriba, ahí están los valores límites. De estos valores límites, los que principalmente me interesan son los valores del momento flector reducido, ¿no? El mu sub 3 límite 0,2278 y el mu sub 2 límite 0,1119. Muy bien, continuamos con el procedimiento de diseño. Ahora, una vez definido el valor de beta 1, una vez definido el valor del coeficiente de ponderación phi, y una vez definidos los valores límites de referencia y principalmente el mu sub 3 límite y el mu sub 2 límite, continuamos con el diseño. Inmediatamente determino el momento flector reducido, mu sub u, y el esfuerzo normal reducido mu sub u, donde mu sub u', recordarán, es n sub 1 por e sub 1, donde e sub 1 es e sub 0 más b menos r2 sobre 2, y e sub 0 es m sub u sobre n sub u. Pues bien, habiendo calculado el momento flector reducido, podemos ver que se presenta los siguientes casos. El momento flector es menor al mu sub 2 límite. ¿Qué significa eso? Que el diseño es dúctil, pero no es económico. Pregunto inmediatamente, ¿por qué no es económico? Exacto, exacto. ¿Cómo apellido usted? Guerra. Guerra. Tiene 5 puntos que le voy a aumentar a su nota del primer examen parcial. Hágame recuerdo. Gracias, ingeniero. Bien, continuando. Entonces, bueno, la armadura comprimida es 0, no se necesita armadura comprimida, ¿no? Ahí está un esquema no se presenta el caso 1, cuando el momento flector reducido es menor al mu sub 2 límite. Resulta que el eje neutro queda ubicado de manera tal que epsilon es menor al epsilon 2 límite. Y el eje neutro está ubicado muy cerca de la armadura comprimida. Pues bien, continuando. Ahora necesito calcular la armadura traccionada. Como la armadura comprimida es 0, entonces utilizo las ecuaciones que me permiten hacer diseño dúctil. Pues bien, de esta segunda ecuación, de la segunda ecuación de equilibrio, despejo epsilon, y luego ese epsilon lo reemplazo en la primera ecuación de equilibrio y simultáneamente despejo omega S1 y llego a esa expresión. Es similar a la de flexión simple, similar, no idéntica, ya que hay una diferencia. Aquí aparece mu sub u, el esfuerzo normal reducido. Y luego, sabiendo la formulita de la cuantía mecánica de la armadura traccionada, de ahí despejo A sub S1, y obviamente A sub S1 tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima, y ahí están las expresiones que me permiten calcular la armadura mínima. Continuando. Estoy en el paso 4, donde habiendo determinado casos, el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Ya hemos visto el caso 1. Ahora veamos el caso 2. ¿Cuándo se da el caso 2? Cuando el momento flector reducido es mayor o igual al mu sub 2 límite
y menor o igual al mu sub 3 límite. Aquí el diseño es dúctil y económico. Es dúctil y económico. Ahí estoy mostrando un esquema de la posición del eje neutro. Observen que epsilon, que es el eje neutro, en el caso 2, es tal que es mayor al mu sub 3 límite y menor al mu sub 3 límite. El eje neutro está posicionado entre el mu sub 2 límite y el mu sub 3 límite. Y eso implica diseño dúctil y económico. Bueno, pues la armadura comprimida es 0. Ahí están las ecuaciones de la segunda, despejo epsilon, y luego esa ecuación de epsilon la reemplazo en la primera y despejo omega S1. Y con esta última ecuación calculo la cuantía mecánica de la armadura traccionada, luego de la fórmula de la cuantía mecánica despejo a sub S1, calculo la armadura, que tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Ahí están las fórmulas para calcular la armadura mínima. Bueno, luego prosiguiendo, ¿no? El caso 3. El caso 3 se presenta cuando el mu sub u es mayor al mu sub 3 límite. Aquí hay un pequeño error, tiene que decir mu sub u prima, mu sub u prima. Pues bien, el caso 3, cuando es mayor al mu sub 3 límite, el cargamiento de la armadura es menor al 5 por 1000. Por lo tanto, también el epsilon sale mayor al epsilon 3 límite. Necesito, en este caso, armadura comprimida y armadura traccionada. Y el aplastamiento del hormigón es 3. Ahí estoy mostrando un esquema de la posición del eje neutro epsilon para el caso 3, cuando el momento flector reducido es mayor al mu sub 3 límite. El eje neutro, epsilon, es tal que es mayor al epsilon 3 límite. Es mayor. Y observen que en este caso el eje neutro está próximo a la armadura traccionada. Recuerden que a nivel del eje neutro las deformaciones y las tensiones son nulas. Y en cuanto a deformaciones y tensiones, cuanto más lejos esté del eje neutro, la tensión y la deformación es mayor. Cuanto más me aproxime al eje neutro, la tensión y la deformación tiende a 0. Y observen que el eje neutro está cerca de la armadura traccionada, por lo tanto, la deformación y la tensión de esta armadura es de valor reducido. Bueno, entonces, en el caso 1, el alargamiento es menor al 5 por 1000. Obviamente, el diseño es ni dúctil ni económico. En este caso, el diseño no es dúctil ni económico. No es económico porque hay que colocar armadura comprimida. No es dúctil porque el alargamiento de la armadura traccionada, como pueden ver, no es mayor al 5 por 1000. Bueno, la norma americana y todas las normas a nivel universal prohíben terminantemente hacer un diseño que no sea dúctil. Las normas de diseño dicen sí o sí el diseño tiene que ser dúctil, porque si hacemos un diseño no dúctil, entonces la estructura, cuando por algún motivo esté sobrecargada y llegue al estado límite último, o sea, entre en colapso, esa estructura no va a avisar de que está por entrar en colapso. O sea, no van a aparecer fisuras. La estructura, de repente, estando intacta y aparentemente totalmente sano, de repente nomás la estructura rompe como una piedra sin previo aviso, y obviamente eso no es
conveniente para la seguridad de aquellos que están utilizando esa estructura. Entonces, ¿qué hago cuando estoy en el caso 3? Bueno, hacemos lo siguiente. Ahí están las ecuaciones generales adimensionales. Pues bien, empiezo a hacer simplificaciones. ¿Qué simplificaciones? Resulta que en el caso 3, como la armadura comprimida está bastante alejada del eje neutro, su deformación, la deformación de esta armadura, es mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, esa armadura ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente, que es igual a la tensión de fluencia. Por lo tanto, donde dice sigma S2, puedo reemplazar F sub Y, y al reemplazar se va a simplificar. Eso por un lado. Por otro lado, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Entonces, aquí puedo reemplazar 3 por 1000. Y justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, ¿no? El alargamiento de esta armadura es mayor a E sub Y, por lo tanto, la tensión es Fy. El problema está en que el alargamiento de la armadura traccionada está entre 0 y el 5 por 1000. No llega al 5 por 1000, por lo tanto el diseño no es dúctil. Bueno, de todas maneras, antes de proseguir, si el alargamiento está entre el 0 y el 5 por 1000, puedo inmediatamente hacer los siguientes planteamientos. Este intervalo de la deformación de la armadura traccionada lo divido en dos subintervalos. Uno de ellos para cuando el alargamiento está entre la deformación de fluencia del acero y 5 por 1000. En ese caso, la armadura ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Y el otro subintervalo, pero antes de ello, ¿no? Para deformaciones que están entre E sub Y y el 5 por 1000, estoy en dominio 3. Y si estoy en dominio 3, obviamente la armadura traccionada trabaja a su máxima capacidad resistente. Y el otro subintervalo que está dentro de este intervalo más grande es que E sub S1 es mayor o igual a 0 y menor a E sub Y. Es ahí donde la tensión de la armadura traccionada, que se calcula con la formulita de Hooke, es menor a E sub Y. Y si es menor, pues la armadura traccionada no estaría trabajando a su máxima capacidad resistente y por ende el diseño no es económico. Y además, bajo estas condiciones estoy en dominio 4 y si estoy en dominio 4, pues repito, la armadura traccionada no llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. Por eso decimos que el diseño no es económico en el caso 3. Pero volviendo nuevamente a las tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ahí están las tres ecuaciones de equilibrio y voy a hacer simplificaciones. Estoy en el caso 3. ¿Y qué información tengo en este caso? Primero que la armadura comprimida, al estar bastante lejos del eje neutro, llega a tener un alargamiento mayor o igual a la deformación de influencia y menor al 3 por 1000. Entonces, bajo estas condiciones, esta armadura comprimida está trabajando a su máxima capacidad resistente, que es la tensión de fluencia del acero. Entonces, ¿qué hago? Aquí donde dice sigma S2 y acá, reemplazo F sub Y y ahí voy a poder simplificar con el F sub Y que está como denominador. Y eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Ahí está nuevamente la información que estoy manejando. Y observen que ya no está aquí. Aquí estaba sigma S2 sobre Fy. Es simplificado. Lo mismo, aquí estaba sigma S2 sobre Fy y ya simplifiqué. Y luego, observen que también he simplificado la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Ya no he hecho intervenir a la armadura comprimida, por cuanto ya sé cómo son sus deformaciones y sé también que su tensión es igual a la tensión de fluencia.
Y el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 en este caso. Bueno, si observamos ahora estas tres ecuaciones, veremos que lo que tenemos son tres ecuaciones con 4 incógnitas. Con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La armadura comprimida, la armadura traccionada, la tensión de la armadura traccionada y la posición del eje neutro, épsilon. La posición del eje neutro. Claro que en este caso, conforme mostré un dibujito más adelante, para el caso 3, épsilon es mayor al épsilon 3 límite. ¿No? Sabemos que es mayor, pero ¿cuánto vale exactamente épsilon? No sabemos. Bueno, si tengo tres ecuaciones con 4 incógnitas, desde el punto de vista de las matemáticas, pues esto admite infinitas soluciones, ¿no? De estas 4 incógnitas, una de ellas está por demás, o sea, es la incógnita redundante. ¿Cuál de ellas? Bueno, el que está resolviendo el sistema es el que decide cuál de ellas es la redundante. En este caso, yo voy a elegir a épsilon como la incógnita redundante. Entonces, para resolver este sistema, a épsilon le tengo que dar un valor. ¿Qué valor? Obviamente, como estoy en el caso 3, le tengo que dar un valor mayor al épsilon 3 límite. ¿Ya? Le tengo que dar un valor mayor al épsilon 3 límite. Aquí está, ¿no? En el caso 3, épsilon es mayor al épsilon 3 límite. Bueno, ¿cuánto vale el épsilon 3 límite? ¿Alguien recuerda, por favor, ese valor? Yo no me acuerdo en este momento. Bueno. ¿El ESO límite, Inge? ¿Cómo? ¿El ESO límite? Sí, sí, correcto. 0.31875. Eso es 0, el épsilon 3 límite es 0.31 875. 875. Entonces, para poder resolver este sistema, a la incógnita épsilon, que yo la he elegido como mi incógnita redundante, le tengo que dar un valor mayor a 0.31875. ¿Ya? Y con eso llego a resolver este sistema. Porque al darle a épsilon un valor, ya voy a tener pues 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero el diseño ha de ser ni dúctil ni económico. Ni económico. Y ya les dije, la norma sí o sí exige diseño dúctil, por lo menos diseño dúctil, para que la estructura avise que ha de entrar en colapso. Pues bien, eso se consigue, ¿ya? Para que el diseño sea dúctil, a épsilon le voy a dar ese valor. Le voy a dar este valor. Épsilon igual al épsilon 3 límite, que vale 0.31875. Pero mucho cuidado, este valor de 0.31875 es para cuando beta sub 1 vale 0.85 y la resistencia del hormigón es menor a 280, ¿no? Bien, entonces le doy a épsilon un valor de igual a épsilon 3 límite. Bueno, de repente alguien me dirá, ingeniero, usted no puede hacer eso. Si me dice alguien eso, tiene la razón. No puedo darle a épsilon, en el caso 3, aquí está clarito arriba, dice que épsilon tiene que ser mayor, no dice igual. Entonces, aquí estaría cometiendo un error si a épsilon le doy el valor 0.31875. Pero, ¿qué pasa
Si a epsilon le doy el valor 0.31.875.000000001. ¿Me entienden? ¿No? Si a epsilon le doy el valor 0.31.875.0000001, pues estaría cumpliendo esto. Estaría cumpliendo. Y bueno, 0.31.875.0000001 en la práctica, ¿no? Es nomás pues 0.31.875. Ese es el artificio. Muy bien. Entonces, para el diseño, estoy eligiendo epsilon igual al epsilon 3 límite. Aquí está el esquema. Voy a resolver este sistema para calcular la armadura comprimida y la armadura traccionada, ¿no? Obligando a que el eje neutro epsilon sea igual al epsilon 3 límite. Y bueno, pues, si el epsilon es igual al epsilon 3 límite, entonces la armadura traccionada logra alcanzar una deformación del 5 por 1000. Y eso ya significa diseño dúctil. Diseño dúctil. Y además, si el alargamiento llega a ser 5 por 1000, sigma S1 es igual a F sub Y. ¿No? Muy bien, entonces continuamos. Ahí están los datos que tengo. A epsilon le hemos dado el valor, hemos hecho que sea igual a epsilon 3 límite, por lo tanto el alargamiento llega al 5 por 1000, ya el aplastamiento del hormigón sigue siendo 3 por 1000, y ahora, bajo estas condiciones, el diseño ha de ser dúctil. Pero lamentablemente no es económico. Pero sí estoy cumpliendo lo que dice la norma, que sí o sí tiene que ser dúctil. Entonces, con estos valores, ya, utilizando las ecuaciones, ahí están las ecuaciones, donde esta vez donde decía epsilon, ya estoy reemplazando el epsilon 3 límite, ¿no? Ahí están las ecuaciones. Pues bien, de la ecuación 2, despejo la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Pero previamente, este segundo término que dice 0.85 de epsilon 3 límite, paréntesis 1 menos 0.5 de epsilon 3 límite, esta expresión no es otra cosa que el mu sub 3 límite. Por lo tanto, aquí voy a tener mu sub u' menos el mu sub 3 límite. Y de ahí despejo la armadura comprimida. Ahí está. Mu sub u menos el mu sub 3 límite, y 1 menos delta 2 pasa como denominador. Y de la ecuación 1 despejo la armadura traccionada. Ahí está. Y finalmente, con estas dos ecuaciones, con la primera calculo la armadura comprimida, la cuantía mecánica de la armadura comprimida, y con la segunda calculo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y listo. Obviamente, el diseño ha de ser dúctil, pero lamentablemente es no económico. Así se procede en el caso 3. Claro que en la práctica ustedes no van a estar deduciendo, sino que dice caso 3 y directamente se aplican estas dos fórmulas. O sea, si el mu sub u es mayor al mu sub 3 límite, vamos directamente a estas ecuaciones para calcular la armadura comprimida y la armadura traccionada. Bien, continuando. Resulta que en el caso 3 hay un caso especial. En el caso 3 hay un caso especial. Dice, este caso se presenta cuando en el caso 3 el valor numérico de la cuantía mecánica de la armadura traccionada sale negativo, volviendo para atrás el carácter.
Volviendo para atrás, disculpen. Aquí está la fórmula para calcular la armadura, la cuantía mecánica de la armadura traccionada, 0,83 de epsilon 3 trimestre, más o menos, menos mu sub u. Resulta, generalmente esto suele salir positivo, pero observen que hay un término que tiene signo negativo. Por lo tanto, en aquellos casos donde el esfuerzo normal de compresión es de gran magnitud, esto puede salir negativo. Repito, en aquellos casos donde el esfuerzo normal de compresión es de gran magnitud, mu sub u suele salir negativo. Entonces, a eso me estoy refiriendo como el caso especial. Ahí está otra vez la fórmula. Cuando sale menor a 0, o sea, negativo. ¿Qué hago si me sale negativo? Bueno, resulta que debo llegar a la siguiente conclusión. Dice, si sale negativo, lo cual significa, dice, que posiblemente épsilon sea mayor a 1. Por lo tanto, la sección transversal estaría trabajando a compresión compuesta. La única forma de averiguar si estamos en un caso de flexión compuesta o en un caso de compresión compuesta es calculando el valor de épsilon, para lo cual utilizaremos las ecuaciones generales del caso 3, ya que este caso especial pertenece al caso 3. Veamos exactamente a qué se refiere esto mediante unos gráficos. Miren, aquí está el caso cuando épsilon es mayor al épsilon 3 límite. O sea, ese es el caso 3. Pero observen que el eje neutro está cerca de la armadura traccionada. Bueno, eso significa caso 3, ¿no? Y donde épsilon es mayor al épsilon 3 límite y menor o igual a 1. A eso le llamamos flexión compuesta. Ahora, cuando épsilon es igual a 1, recuerden que épsilon, el eje neutro relativo, es el eje neutro ficticio dividido entre A. A es la variable que me permite conocer la posición del eje neutro en términos absolutos. Pero, ¿qué pasa si A es igual a D? Si A es igual a D, que es la altura útil, significa que el eje neutro queda ubicado encima de las armaduras. En este caso, la armadura traccionada. Esta línea segmentada queda ubicado sobre el baricentro de la armadura traccionada. Entonces, si A es igual a D y reemplazo aquí D sobre D, me da épsilon a 1. Entonces, si me dicen que épsilon es igual a 1, significa que el eje neutro queda ubicado en el baricentro de la armadura traccionada. Bueno, ahora, miren este caso. Épsilon, que es la variable que me da la posición del eje neutro, me está diciendo que el eje neutro está fuera de la sección transversal, por debajo de la armadura traccionada. O sea, en otras palabras, épsilon es mayor a 1, ¿no? Épsilon es mayor a 1. O sea, está por debajo del eje, disculpen, por debajo del baricentro de la armadura traccionada. Y además está fuera de la sección transversal. Cuando se da esta situación, significa que estamos en un caso de compresión compuesta. Compresión compuesta es un tema que vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo flexión compuesta. Por lo tanto, volviendo para arriba, si la cuantía mecánica de la armadura traccionada sale con signo negativo, menor a 0, entonces resulta que aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para averiguar si realmente estamos en flexión compuesta o posiblemente sea compresión compuesta. ¿Y cómo se averigua?
calculando el valor de epsilon mediante las ecuaciones del caso 3. Y justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahí están las ecuaciones del caso 3. Entonces, utilizo estas ecuaciones para calcular epsilon. Para calcular epsilon. Muy bien. Recuerden que son 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Con 4 incógnitas. Bueno. Ahí están las incógnitas. ¿Qué hago para resolver? Pues bien, hacemos lo siguiente. Dice, como el eje neutro se encuentra cerca del baricentro de la armadura traccionada, podemos hacer esta simplificación. Como el eje neutro, repito, está cerca de la armadura traccionada, entonces podemos asumir que la tensión de esa armadura es igual a 0. Porque como esa armadura está cerca del eje neutro, su deformación ha de ser bastante pequeña y por ende la tensión también ha de ser bastante pequeña, y como es pequeña, podemos asumir que la tensión sigma S1, aquí está en la primera ecuación, y en la ecuación de compatibilidad de la deformación, asumo que es 0, como una simplificación. Por lo tanto, la primera ecuación quedaría de esta manera, ¿ya? Y la segunda ecuación, ahí está la segunda ecuación, y listo. Y llego a tener 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Las incógnitas son omega S2 y epsilon. Entonces, debo combinar estas 2 ecuaciones. Pues al resolver esta, aquí tengo epsilon por 1 y luego epsilon por epsilon. Voy a obtener en la segunda una ecuación cuadrática. Bueno, hay que resolver este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, yo ya lo he resuelto de manera genérica, resolviendo y haciendo los arreglos algebraicos necesarios, ya he llegado a esa expresión. Porque resolverla a mano lleva muchísimo tiempo, porque lamentablemente aquí sale una ecuación polinómica de segundo grado, en fin, lleva mucho tiempo. Entonces yo lo he resuelto de manera genérica, obviamente me ha llevado tiempo, y he llegado a esta fórmula, donde simplemente deben reemplazar delta 2, mu sub i prima, mu sub prima, otra vez delta 2, y con eso calculan epsilon. Y bueno, si epsilon sale menor o igual a 1, significa que estoy en flexión compuesta, por lo tanto los cálculos realizados son totalmente válidos. Pero si epsilon me sale mayor a 1, significa que todos los cálculos realizados no me sirven para nada. Tengo que empezar a diseñar, pero esta vez a compresión compuesta. ¿No? A compresión compuesta. Pero si me sale menor o igual a 1, significa que estoy en flexión compuesta, y como la cuantía mecánica había salido con signo negativo, menor a 0, ya, se coloca la cuantía mínima. Se coloca la cuantía mínima. Eso me faltó aclarar. Acá pido que en cierta medida es similar a flexión simple. Bien, jóvenes, la próxima clase, que es el día lunes, vamos a hacer un ejemplo de aplicación de diseño a flexión compuesta. No es más, jóvenes, con esto he concluido la clase y bueno, inmediatamente voy a suspender la grabación. Bien,
Esta grabación lo van a configurar, van a obtener un video y ese video lo van a subir a Classroom. Bien, de repente hay alguna duda, prácticamente es como haber explicado flexión simple. Mire, disculpe, en el caso de cuando estemos trabajando en el caso uno, para que este sea económico, ¿sería posible reducir la sección del hormigón, digamos, para que este pueda trabajar Bueno, a su máxima capacidad? sí, buena pregunta. Buena pregunta. Inicialmente, cuando hacemos un diseño, nosotros nos adoptamos las dimensiones de la sección rectangular, el ancho y la altura. Inmediatamente hacemos cálculos y supóngase me sale caso 1 o me sale caso 3, donde el diseño no es económico. Y yo quiero diseño económico. Entonces, modifico la altura. ¿Ya? Modifico la altura hasta que el diseño entre en el caso 2. Hasta que el diseño entre en el caso 2. ¿No? Eso ya... y generalmente ese es el procedimiento. ¿Ya? Adopto la base de la altura y me cae en caso 1. No, modifico la altura. Inmediatamente tengo que disminuir la altura si me cae el caso 1. Si me cae en el caso 3, tengo que aumentar la altura. Tengo que aumentar la altura hasta llegar al caso 2, donde ya el diseño es dúctil y económico. Pero a veces hay exigencias, requisitos de carácter arquitectónico, donde por arquitectura la altura no la podemos modificar desde el punto de vista de la ingeniería. Y cuando no lo podemos modificar, porque el arquitecto dice, no, esa viga tiene que tener esas dimensiones, entonces ni modo. Inevitablemente, si cae en el caso 1, se diseña en el caso 1. Si cae en el caso 3, se diseña en el caso 3, porque en este caso le están dando prioridad a la parte arquitectónica. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, dijo que si salía epsilon menor en el valor negativo cuando era flexión compuesta, nosotros realizamos la cuantía media. ¿Eso es cierto? Sí, la cuantía mínima, siempre y cuando haya comprobado que está en flexión compuesta. Porque si Gracias, ingeniero. epsilon sale mayor a 1, y lo cual significa compresión compuesta, entonces hay que diseñar todo de nuevo a compresión compuesta. Entonces, Está bien, ingeniero. lo que dijo es cierto, hay que colocar la armadura mínima. Una última pregunta, ingeniero. En el caso 3, cuando usted dijo que es dúctil, ¿no? Hacemos que sea dúctil, cuando Sí, ponemos la armadura traccionada sea igual al 5 por 1000, sí, pero dijo que no es económico, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, todas las armaduras están trabajando a su máxima capacidad, pero ¿por qué sería no económico en este caso? porque estoy obligado a colocar la armadura comprimida y eso tiene un costo. Muy bien, gracias. ¿Ya? Pregunta la que hizo. Bueno, al último que hizo pregunta, ¿cómo apellida? Guerra. Oh, Guerra, otra vez usted. Bueno, ni modo, 5 puntos más. Guerra ya tiene 10 puntos. Gracias, ingeniero.
Bien, jóvenes, me despido Hasta luego. pacíficamente.